Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, un hombre que ha sido hombre de gobierno, hombre de Estado y un hombre de vastísima experiencia en los quehaceres de la cosa pública, y hoy por hoy candidato en el carril de adentro en la carrera electoral para el 2012 de parte del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias, don Hipólito, por estar con nosotros. Pero nuestra entrevista no tiene mucho que ver con el quehacer político del día a día, sino más bien con el hombre y con lo que él visualiza de convertirse en el próximo presidente de nuestro país. ¿Cuáles entiende usted, antes que nada, don Hipólito, que son las lecciones más valiosas que puede aprender un hombre de gobierno, como lo ha sido usted ya, a la hora de enfrentar la carrera política o la carrera por la presidencia una vez más? Mira, muchísimas gracias por esta oportunidad. Debo decirte que la experiencia de Estado es una experiencia muy interesante. Me tocó ser presidente en el 2004, secretario de Agricultura 78-82 y director del Instituto del Tabaco desde el 65-66. Independientemente a la experiencia y al aporte y a las metidas de patas que uno dé, lo más importante es el enfoque de las realidades del país. Yo pienso que los presidentes y los gobiernos hemos sido un poco irresponsables. A veces queremos hacer nuestros propios planes. Lo que el país necesita, lo que la sociedad necesita, lo que los sectores más empobrecidos de la población necesitan, el enfoque y el respeto que hay que tener a los sectores productivos, yo pienso que no es un problema de política, es un problema de concepto, es un problema de respetar y de acopiar voluntades y actitudes en todo el aspecto profesional y político y económico del país. La República Dominicana urge de enfrentar definitivamente la educación. La sociedad civil le ha impuesto al gobierno o a los gobiernos, a nosotros, que hay que apoyarla, ahora comenzando con un 4%. Huelga en desglose. Y así hay otras prioridades importantes: la salud, la educación, la cultura, la alimentación, la vivienda, el manejo de la economía, la creación de empleo. Pero la parte más importante de un deber es el respeto que un presidente tiene que tener por las demás personas. Es la calidad humana que tiene que exhibir. Y saber que tu carrera y tu posición en presidente de la República es una posición coyuntural. Tú tienes que respetar el criterio y la dignidad de los demás. Tú tienes que acopiar esas actitudes, esas voluntades y poner en práctica lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo dice, que es la sapiencia de la mayoría, la sapiencia de lo que la gente aspira que se haga para salir de este estado desgraciado de miseria que tiene la República Dominicana. Don Hipólito, muy pocas personas, y yo digo que el PRD debió utilizar el testimonio y la experiencia suya como uno de los valores esenciales, y es algo que usted siempre propone cada vez que ha sido un hombre que ha comunicado su propuesta de gobierno, tanto cuando fue candidato aquella vez, que fue cuando yo lo conocí, justo anunciando su candidatura a la presidencia de parte del PRD, como luego mientras fue presidente. Usted inició como un hombre de gobierno, como un exitosísimo secretario de Agricultura, a un hombre que le tocó una gran crisis con el ciclón David. Mucha gente se olvida de eso o no conoce esa realidad sencillamente. Usted ha abogado por un regreso al campo, por un reabordaje de los sectores productivos básicos de la República Dominicana. Inclusive de manera muy folclórica y humorística, que es lo que lo caracteriza a usted. ¿Por qué no se habla más de eso? ¿Por qué no se usa más ese conocimiento vasto que Hipólito Mejía tiene y del que todo el mundo me habla como una punta de lanza dentro de, digamos, la propuesta de gobierno del PRD? Es que eso forma parte de la historia política de uno. Ajá. Y a uno no le toca mucho venir a escribir lo que se hizo bien. La gente dice lo que se hizo mal. Eso es algo de lo que otro tiene que hablar. A mí no me gusta eso, utilizar el autobombo. Yo creo que además la gente está acostumbrada a la oferta, a la esperanza.
desgraciadamente. La gente no vive de la historia, la gente no vive del pasado, de lo que hubo. Sí lo juzga, pero definitivamente la campaña se basa en lo que tú debes ofrecer, lo que tú vas a hacer, lo que la gente quiere que sea. Entonces, hablar de 20, 30 años atrás es un problema. La gente tiene que hablar de los problemas actuales, del alto costo de la vida, del desempleo, de la inseguridad ciudadana, de la corrupción, de los apagones, de los problemas básicos de la educación, de los problemas básicos de la salud del pueblo, de los problemas de la economía de los más necesitados. Eso es lo que la gente está hablando. Yo me gustaría hablar de esas cosas del pasado y escribir las cosas buenas, pero bueno, yo pienso que yo quiero ser un hombre humilde. ¿Cómo cambió Hipólito Mejía después de su presidencia y de su salida del gobierno sobre todo? Porque usted estuvo mucho tiempo en silencio. Un silencio que para muchos fue inusual, porque Hipólito Mejía no es un hombre que se queda fácilmente en silencio. Usted siempre tiene para devolverle a la gente. No, pero usted pasó... que no había. Era un periodo como de reflexión del país. La constitución del país me prohibía a mí ser posible presidente, ser candidato presidencial. Un arreglo entre Miguel Vargas y Leonel Fernández me brindó la oportunidad de presentarme de nuevo ante el bipartido y posteriormente ante el pueblo dominicano. Entonces yo estaba fuera de la ley. Yo aportaba mi experiencia y mi crítica o mi aporte de lo que yo creía que era conveniente, pero no de una manera destructiva, sino de una forma constructiva, que es lo que yo creo que uno debe hacer con la experiencia que tiene. Yo creo que usted estuvo en silencio también un tiempecito, de una manera sabia, a la manera de los grandes caudillos dominicanos que se quedaban bastante callados. No, los caudillos en un momento lo mataban, lo deportaban. Yo estoy vivo y suelto. Don Hipólito, la crisis económica que se originó a raíz de la quiebra de Balinter es objeto todavía de muchas ponderaciones, chismorreos, especulaciones, interpretaciones necias. Sin embargo, la memoria del pueblo dominicano en estos términos es peligrosa. ¿Cuáles son las verdades absolutas que usted trajo de esa experiencia tan amarga que estoy seguro que usted atravesó como presidente? Fue muy dura, no sé, por los resultados, por los desgracias de la economía, pero fue muy dura también por tener que uno someter a la justicia a gente, parientes y amigos, e hijos de amigos. Eso fue muy duro para mí. Número 2, la ley, la justicia está por encima de las cuestiones personales. Número 3, nosotros fuimos un país que trazamos pauta a nivel mundial, no a nivel latinoamericano. Lo que nosotros hicimos aquí se ha querido y se ha debido y han tenido que hacerlo en Europa, en Sudamérica y en Estados Unidos. Las medidas que tomamos fueron absolutamente correctas. Si no hubiésemos tomado esas medidas, la banca nacional estuviese destruida. Entonces las cosas que hicimos, yo me siento contento. Y además las leyes que tomamos posteriormente a eso fueron muy buenas para la estabilidad macroeconómica y la estabilidad económica del país. ¿Cómo piensa usted, cuál es el problema de nuestra economía? ¿La corrupción? ¿La crisis económica? ¿Qué es lo que está pasando? El mayor problema que siente la República Dominicana es el robo y la corrupción, el dispendio, el despilfarro. El presidente Fernández no parece un hijo de Macheco, no parece un hombre salido de las entrañas del pueblo, parece un multimillonario que se crió en París y que no sabe lo que es el boroneo, que no entiende lo que es utilizar racionalmente los fondos del país y no votarlo. Dispendio, que ha habido 5 reformas arancelarias, ha habido entradas, ha habido un aumento significativo en la economía del Estado del país, ha nutrido a la economía del país, pero se ha votado, se ha nombrado gente de más burocracia inerte, muchos politiqueros y muchos robos de un país que se ha convertido en un país de ladrones. Don Hipólito, el pueblo dominicano milita de manera intrínseca, parte de su cultura, es militante político. Le gusta conversar la política es parte de su temperamento. Sin embargo, muchos dicen, o todos, dicen pensar en el político y en el gobernante como eminentemente corrupto, muchas veces sin elementos de juicio. A mí no me cabe eso. A mí no me cabe ese calificativo. Yo en mi vida política, personal, comercial, he sido un hombre absolutamente y la defiendo como un gato parido. A mí no se me ha pegado nunca ni el polvo de los escritores. Que sean ladrones, sí, yo creo que estos son los ladrones más grandes que ha dado este país, pero yo ni maté ni lo decía como opina mucha gente en el país. Para que la gente opine, puede opinar lo que le dé la gana. Si lo tuviera preso, lo tuviera desconsiderado. Si esta gente son expertos en hablar mentiras,
no han podido acusar a Hipólito Mejía de un solo caso de corrupción. A mí no se lo pegaron. Pero no solamente en mi vida de político. Desde que yo soy niño, toda la actividad privada y en mis actividades personales, nunca he jugado con los dineros de los demás. Nunca. Ni en mi vida de funcionario internacional y funcionario de empresas nacionales, nunca me he tocado, ni me he llevado ni el polvo de los escritorios del frente. No del sudor del frente, no. Nada, absolutamente nada. Yo me califico de un político absolutamente honrado en el manejo de las cosas públicas. Y lo quiero defender y no acepto que me involucren con eso. ¿Por qué Hipólito Mejía y no Danilo Medina? Bueno, ya tenemos 12 años en el PLD. 12 años. Estos niños, Es una cifra. estos niños vinieron con mucha hambre, con muchas ofertas, con mucho engaño, con mucha mentira, y han engañado por eso, comenzando por el presidente Leonel Fernández. Danilo es una copia fiel de Leonel, es la misma cosa, los mismos funcionarios, el mismo clan, los mismos contratos, la misma mafia. ¿Para qué? ¿Para qué votar por una gente así? Eso no es cambio. El cambio lo significamos nosotros, lo representamos nosotros y lo vamos a hacer.